Muchas bendiciones para todos. Estamos en el capítulo 7 de nuestro libro El poder de la visión celular. Quiero que esté alerta allí mientras está viendo la transmisión, porque es un capítulo muy emocionante. Cuando yo lo escribía y cuando estábamos tomando decisiones sobre este capítulo, decidimos insertar una parte de uno de los libros de mi pastor, del pastor que nos mentoreó en temas de célula a la distancia, el pastor John Guichó, y que esa parte que incluimos es muy importante para la iglesia. De verdad quiero que hoy los que estén escuchando esta transmisión, los que están aquí presentes conmigo, los que vienen en camino, los que van a ver esta transmisión, puedan de verdad sentir ese impacto que yo sentí cuando leí esto y que me bendijo tanto. Vamos a empezar con la cita bíblica porque es la segunda parte de el capítulo que se llama Cordón de tres dobleces, y está basado en lo que dice Eclesiastés en el capítulo 4 versículo 12. Dice allí, ve, y si alguno prevaleciere contra otro, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Amén. Vamos a leer aquí el capítulo. Dice: el cordón de tres dobleces, continuación. Es poderoso lo que venimos viendo desde el capítulo anterior, tomado del libro de Eclesiastés capítulo 4 versículo 12, donde dice: y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Tomamos como el primer doblez de ese cordón para las células la intercesión. En el presente capítulo hablaremos del segundo doblez de ese cordón, y es el evangelismo. En Primera de Corintios capítulo 16, capítulo 9, versículos 16 al 20, el apóstol Pablo dice, cito: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta la necesidad. Y decía Pablo: y ay de mí si no anunciare el evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Fin de la cita. Evangelismo es anunciar el evangelio. Después que las personas han desplazado las tinieblas a través de la intercesión, es necesario entrar fuertemente con el evangelismo. Hay que entender que la gran comisión y el sentido de urgencia con esta propuesta. El hombre solo puede caminar hacia su salvación eterna o hacia su perdición eterna. El único camino de salvación eterna es nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 10, verso 14 dice el apóstol Pablo, cito: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La iglesia que no hace evangelismo, oiga bien, está muerta. Repito, la iglesia que no hace evangelismo está muerta. El evangelismo es la razón de ser y de existir de la iglesia en la tierra. Aleluya. No estamos aquí para entretenernos unos con otros, ni para pasarla bien. Solo estamos hasta que cumplamos con la misión que se nos encomendó. Y esa misión es el evangelismo, el discipular a las naciones, como lo dijo nuestro Señor en Mateo capítulo 28. Dice aquí, ve, es el evangelismo una orden para todos. Bendita sea la visión celular, porque es la visión celular donde la iglesia retoma su labor misionera en la tierra. Es la visión celular la que está haciendo un fuerte y gran evangelismo en el mundo, como nunca antes
se había visto en la historia. Yo repito, cuando decidimos casarnos, adoptar la visión celular, es porque nos dimos cuenta que era a través de la visión celular que este mundo podía ser alcanzado para el Señor. Se hizo un estudio en las 1000 iglesias más grandes del mundo, en los 5 continentes de la tierra, y se extrajeron, por supuesto, de diferentes denominaciones evangélicas, y se extrajeron de las 1000 iglesias más grandes del mundo 8 principios, 8 cosas que las 1000 iglesias más grandes del mundo practican aún sin ser de una misma organización, aún sin ser impuesta por una organización cabeza, siendo de diferentes denominaciones, inclusive expresiones de adoración. Y lo impresionante es que el estudioso de esta materia, que fue y pudo estudiar con un equipo, extrajeron en las 1000 iglesias más grandes del mundo 8 principios, 8 prácticas. El libro se llama 8 características de una iglesia saludable. 8, donde la práctica de lo que son los grupos pequeños o las células es una de esas 8 características de una iglesia saludable. Por lo tanto, uno llega a la decisión: si queremos ser una iglesia que crece, si queremos ser una iglesia que alcance al perdido para Cristo, si queremos ser una iglesia que cumpla la gran comisión, pues tenemos que ser una iglesia celular. Amén. Y dice, ve, lo más lindo de la visión celular y el evangelismo es que no existen evangelistas estrellas. Eso es muy bueno. Aleluya. O hombres estrellas, sino que la iglesia, dice, como un todo y un cuerpo, toda, es una iglesia de evangelistas. Amén. Aquí a evangelistas estrellas hago referencia a finales del siglo XX. Aquí en Latinoamérica conocimos a Gigi Ávila, Jorge Rasky y muchos otros evangelistas, que ellos eran grandes hombres de Dios, y al país donde ellos iban, pues sacudían las aguas y había un mover y se entregaba mucha gente y se salvaba personas y había milagros y prodigios. Pero cuando se iban ellos, parece que el avivamiento se iba con ellos y quedaba la misma frialdad en las congregaciones y en las iglesias. Entonces no se trata de tener un hombre que haga eso, sino que sea toda la iglesia la que lo haga, porque además es su responsabilidad. Amén. Dice, ve, cada miembro de la iglesia es un evangelista. Cada líder es un evangelista. Cada célula es de carácter evangelístico. Porque como dice Pedro, cada creyente es, oiga, cito, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice aquí, ve, aunque existen muchos métodos para el evangelismo, como cito algunos. Número 1, el utilizado en el evangelismo explosivo, que consistía en hacer 2 preguntas a las personas para romper el hielo y evangelizarlas. Estas preguntas eran: A, si en este momento tuvieses que morir, ¿cuál sería el destino eterno de tu alma? Algunos posiblemente responderían el cielo. Y B, la segunda pregunta era: suponiendo que llega al cielo y el Padre le dice, ¿por qué cree que mereces la vida eterna?, ¿qué le respondería? Y a partir de allí, de la respuesta, se abre un espacio para predicarles el evangelio. 2, otro método de mucho éxito ha sido lo que conocemos como las 4 leyes espirituales. La primera ley espiritual dice que Dios nos ama y tiene un plan maravilloso para nuestras vidas. Juan capítulo 3, versículo 16. La segunda ley espiritual dice que el hombre es pecador y está separado de Dios. Eso está en Romanos capítulo 3, verso 23, y en Romanos capítulo 6, versículo 23. La tercera ley espiritual dice
que Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecado del hombre. Eso está en Romanos capítulo 5, versículo 8. Y la cuarta ley espiritual, pues que cada persona debe aceptar a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas de forma personal. Eso lo encontramos en Primera de Juan capítulo 1, verso 12 y en Efesios capítulo 2, verso 8 y verso 9. Oiga, pienso que existen hoy por hoy muchos métodos y maneras de evangelizar, como las canciones, los videos, las películas, las obras de teatro, las campañas, células, evangelismo personal, folletos, entre otros. En lo personal, yo lo he hecho de las maneras señaladas. Todas esas que están allí, yo las he hecho. O sea que creo en cada método evangelístico, pues. Y por eso no soy ortodoxo con un método específico. Hay personas que llegaron a Cristo Jesús por una obra de teatro. Hay personas que llegaron a Cristo Jesús por una película que se proyectó y les impactó el corazón. Hay personas que llegaron a Cristo por un tratado, por un folleto. Hay personas que llegaron a Cristo a través de un Nuevo Testamento de los Gedeones. Y bueno, pare de contar. Si uno escribiera las formas, las maneras que millones de personas le hemos entregado nuestro corazón a Cristo en este mundo, yo creo que sería inagotable la lista. Yo mismo me convertí a través de un evangelismo de un predicador de la plaza, que tiene más de 40 años predicando en una plaza. Y ahí me entregué yo al Señor. Al pastorear la iglesia MCM, ya por 23 años, también he observado que la gente llega de maneras diversas y por circunstancias diversas. Pero la mejor forma y la que se aplica a la mayoría de la gente que ha llegado a nuestra iglesia es el evangelismo según necesidades. Es decir, según la necesidad de la persona, se le evangeliza al tratar de ayudarlos a solventar dicha necesidad. La mejor manera de evangelizar es: encuentra una necesidad y súplela. Encuentra un problema y resuélvelo. Encuentra un enfermo o un herido y sánalo. Encuentra un atado y libéralo. Encuentra un matrimonio destruido y restáuralo. Y esto yo recuerdo que fue para mí un gozo cuando leí el capítulo 6 del libro del pastor Cho, que se llama Los grupos familiares, la clave de la evangelización. Y yo me tomé el atrevimiento de incluirlo íntegro en este libro. Y yo quiero leerlo, es bastante largo, pero es muy emocionante. Así que ponga atención. Esto es una parte extraída del libro Los grupos familiares, la clave de la evangelización. Los grupos familiares son las células. Tomado del capítulo 6 de los grupos familiares y el crecimiento de la iglesia del doctor David Yonggi Cho. Dice así: el cuerpo humano está en constante proceso de renovación y reproducción. De no ser así, moriría. Ese proceso se aplica también al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. De ahí que la evangelización sea uno de los requisitos de una iglesia dinámica y pujante. Una iglesia sin un programa de evangelización formal permanecerá estancada o irá muriendo poco a poco. Como yo decía al principio, una iglesia que no evangeliza está muerta. Sin embargo, hay algo más. Al evangelizar, cumplimos con un mandato del Señor Jesucristo de ir por todo el mundo predicando el evangelio y haciendo discípulos. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos que serían sus testigos después de que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos, les dijo también su propio lugar ahí donde vivían, solo después de haber evangelizado Jerusalén. Es decir, no iban a ir por el mundo primero.
Ellos estaban en Jerusalén y primero iban a evangelizar Jerusalén. Y esto es muy bueno porque hay gente que a veces siente un llamado tremendo a ir a la ventana 1040, pero no se ha ganado su barrio, no se ha ganado ni siquiera su familia, no se ha ganado ni sus vecinas, o siente un llamado para ir a África. Y como en la época moderna, que ahora todos están recibiendo llamados para ir a los Estados Unidos a evangelizar. ¿Me explico? O sea, una cosa que no se entiende, porque cualquiera puede recibir un llamado a ir a evangelizar el mundo, pero eso debe comenzar por el lugar donde se habita. Cuando Jesús mandó a sus discípulos a evangelizar el mundo, le dijo, primero será en Jerusalén, allí donde estaban ellos. Luego llegaron hasta Judea, que era lo más próximo a Jerusalén, y luego Samaria, lo más próximo a Judea. Y por último dice a todos los continentes de la tierra. Repito, entonces irían a Jerusalén, a toda Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Es necesario que cada una de nuestras iglesias participe en un programa de evangelización similar. Necesitamos la evangelización que comienza en nuestros propios barrios, en nuestras ciudades y aldeas, donde quiera el Señor nos haya colocado. Esa es la evangelización que nosotros practicamos en la iglesia central del Evangelio completo en Seúl. Y a ella se debe el crecimiento espectacular que hemos experimentado. Esta iglesia, en vida del pastor Cho, llegó a ser una iglesia de más de 1 millón de miembros. Dice, no obstante, en nuestra iglesia no se sigue el conocido sistema de la evangelización puerta a puerta. En muchos aspectos, ese tipo de evangelización conlleva una confrontación, ya que da pie a que la persona se resista, de la misma manera que un cristiano resiste cuando un miembro de los testigos de Jehová o de los mormones toca a su puerta. Y eso es una realidad. Dice, no hay que negar que muchas de las personas se salvan por medio del testimonio cristiano de puerta en puerta, y que en ocasiones el Espíritu Santo induce a los cristianos a que se dediquen a la evangelización de esa índole en sectores donde Él ya ha preparado los corazones de los incrédulos. Pero en general, la evangelización de puerta en puerta frustra al testigo debido al poco fruto que se obtiene de ella. Él dice, nuestra iglesia lleva a cabo la evangelización, ante todo, mediante el sistema de células. Cada célula se convierte en un núcleo de avivamiento. Óigame, cada célula se convierte en un núcleo de avivamiento. Eso a mí me impacta. O sea que el avivamiento no está en la iglesia, está en la célula. Cada célula se convierte en un núcleo de avivamiento en su propio barrio. O sea, un avivamiento en la célula. Aleluya. Porque es el que, dice, porque es en el grupo donde se puede encontrar la verdadera vida dentro del vecindario. Cuando una reunión de grupo familiar o célula está llena de vida y cuando las personas están contentas, comparten su fe y dan testimonio de lo que el Señor ha realizado en su vida, las demás personas se sienten atraídas hacia esa célula. Los incrédulos sienten curiosidad, desean saber por qué ese pequeño grupo de cristianos está tan alegre a pesar de los muchos problemas que le rodean. Ahora bien, aunque esos grupos se convierten en imanes en sus propios barrios, nuestros miembros tienen aún la necesidad de realizar su labor de evangelización. Los incrédulos rara vez tocan a la puerta para enterarse de lo que sucede. Nuestros miembros tienen que salir a buscar a los posibles conversos. Sin embargo, nosotros tenemos otros medios de ayudarles a convertirse en evangelistas interesados en sus mensajes. Uno, oiga bien, porque es medio chistoso. Uno de los medios que nosotros usamos, lo llamamos, entre comillas, la indiscreción santa. La indiscreción santa. Nuestros dirigentes de grupo
les indican a sus miembros que estén alertas a la búsqueda de personas con problemas. Muchos de nosotros escuchamos a diario conversaciones en las cuales las personas hablan de sus problemas. Siempre que escuchamos estas conversaciones, debemos apresurarnos a preguntarle al Espíritu Santo: ¿de qué manera puedo dar testimonio a esta persona? ¿Qué puedo hacer para que conozca a Jesús? ¿Qué es en realidad? ¿Qué es el único que en realidad puede resolverle sus problemas? Qué lindo, hermano, porque en esta iglesia los líderes de célula, los pastores principales, preparaban a sus líderes para esta clase de indiscreción santa, para que fueran indiscretos, en otras palabras, para que estuvieran atentos a conversaciones y en ese momento entonces entrar en la conversación, pero con el único objetivo de evangelizarles. Es lindo porque en Venezuela, si tenemos una característica, es que somos muy hablachentos y en todas partes hay una conversación sobre el gobierno, sobre el dólar, sobre lo que dijo ayer el presidente en la cadena, sobre la última situación que pasó el día tal. Y cada una de esas cosas son oportunidades para uno no entrar a maldecir al gobierno, a decir lo mismo que la gente está diciendo, a quejarse del país que tenemos, a empezar a hablar de esto y de esto y de esto, sino para decir de qué manera yo puedo hablar de Cristo en esta conversación, de qué manera yo puedo evangelizar en esta conversación. Dice aquí, a mis oídos, cuenta él, llegó el caso de una hermana, oiga bien, de nuestra congregación, que le testificó una señora que había conocido en el mercado del barrio. Había oído a aquella señora, que no era creyente, contarle sus problemas matrimoniales a una amiga. Estaba a punto de divorciarse. Era el caso que nuestra hermana había tenido problemas similares, pero el Señor había salvado su matrimonio por medio de la oración y el ministerio de las células. Al salir del mercado, oiga bien, la hermana le dio alcance a la otra señora y le dijo: disculpe, no pude menos que escucharla cuando hablaba de su problema con su amiga. Yo tuve el mismo problema. ¿Desearía venir a tomar el té conmigo mientras le relato cómo lo superé y salvé mi matrimonio? Oye, qué poderoso. ¿Ah? Qué poderoso. ¿Qué cree usted que le respondió esa mujer? Dice, se sorprendió de que la señora aceptara al instante. Durante el tiempo que compartieron sus experiencias, la hermana le confió cómo ella y su esposo habían estado a punto de divorciarse, pero había encontrado al Señor y su vida había cambiado por completo. No la quiso presionar para que en aquel momento aceptara a Cristo como Salvador, pero sí le dijo cuánto significaba para ella las reuniones celulares, los grupos de la célula, y le invitó a que la acompañara a la siguiente reunión de la célula. Le aseguró que había en el grupo un gran número de señoras comprensivas del barrio que comprendían que podrían identificarse con sus problemas por haber tenido otros problemas similares. Es decir, se identificó de una manera impresionante. Al venir por primera vez a la reunión del grupo, la señora quedó muy bien impresionada. A pesar de que del canto emotivo, las palmadas y cosas así no fueron de todo de su agrado, pudo observar de que aquellas señoras se parecían a ella. Sin embargo, demostraban tener la serenidad que ella añoraba. En aquella primera reunión no le entregó su corazón a Jesús, pero se sintió atraída y con deseo de regresar. Luego de haber asistido a unas cuantas reuniones celulares, le entregó su vida al Señor y no tardó en unirse a la iglesia. Poco tiempo después, su esposo también venía con ella a la iglesia. Con el tiempo, él también encontró al Señor y el matrimonio pudo salvarse.
Este relato es un ejemplo de la importancia de la evangelización de mujer a mujer en nuestra iglesia, o lo que nosotros llamamos grupos homogéneos. Mujeres ministran mujeres, hombres ministran hombres, jóvenes ministran jóvenes. Dice, ve, tenemos más mujeres que hombres, característica de la mayoría de las iglesias cristianas. Aquí pasa también. A pesar de no ser esa la razón por la cual hacemos hincapié en la evangelización de mujer a mujer, hemos podido observar que cuando una mujer se hace cristiana y entra en la comunión de la iglesia, pronto la siguen sus hijos. Eso es casi una ley natural. Donde quiera que van las mujeres a recibir alimento espiritual, allí llevan a sus hijos. Convengo en que los hombres son llamados a ser los jefes espirituales de sus hogares, pero por regla general, entre los incrédulos, los hombres son los primeros, los hombres no son los primeros en interesarse en las cosas espirituales, tal cual. Aquí ha sido un ejemplo igual. Primero las mujeres y atrás los hijos y luego los hombres. Dice, en la mayoría de los casos, la mujer es la primera en aceptar la evangelización, como también es la primera en entregar su vida a Cristo Jesús. A menudo el esposo es el último en venir a la iglesia. Observan a su mujer y a sus hijos cuando salen del hogar para asistir a los servicios. Y observa además que parecen estar sacando algo de ello. Con el tiempo termina por acompañarlos, aunque solo sea por el compromiso o con el propósito de averiguar de qué se trata lo que está sucediendo allá. En nuestra iglesia hemos observado que si se logra atraer al hombre a una de nuestras reuniones de grupo familiar, pronto se entusiasma tanto como el resto de la familia. Dice, ve, en la actualidad, una de las necesidades más apremiantes de la iglesia es evangelizar nuestras ciudades. No es cierto que las iglesias grandes de las grandes urbes están llamadas a desaparecer. Me doy cuenta de que a causa del materialismo que hoy impera, muchas personas no asisten a la iglesia y tienen el corazón y la mente cerrados al evangelismo. Sin embargo, oiga, nuestra iglesia ha tenido mucho éxito en su labor de evangelización en el centro de una de las urbes más grandes del mundo. Seúl tiene más de 8 millones de habitantes. No obstante, durante los últimos 7 años hemos ganado a 140,000 miembros y hemos traído otros miles al Señor y los hemos enviado a otras iglesias. El número de miembros de nuestra iglesia es 15 veces mayor al que era en 1973, cuando nos trasladamos a la isla de Yoido. En nuestra labor de evangelizar Seúl, encontramos los mismos problemas que encuentran cualquier otra iglesia urbana. Seúl tiene muchos edificios de apartamentos y por consiguiente es difícil hacer nuevas amistades. Los cristianos no pueden ir tocando puerta en puerta en un edificio de apartamentos. Además, nosotros no solemos evangelizar de esa manera. A una de las dirigentes de las células se le ocurrió una idea muy feliz. Cada domingo pasaba unas cuantas horas subiendo y bajando en el elevador del edificio, en el ascensor. Yo leo esto, hermano, y me conmuevo. Pues yo digo, qué tremendo que haya gente tan linda y tan dispuesta a trabajar para el Señor de verdad, verdad. Porque con toda seguridad esta mujer se paraba temprano para ir a su iglesia, para cumplir sus responsabilidades. Pero sin embargo, después de salir de la iglesia, ella hacía una labor evangelística. Se iba y se montaba en el ascensor a que el ascensor subiera y bajara, porque ella estaba a la casa de alguna persona que necesitara del Señor. Y dice, ve, en muchas de las ocasiones se le presentó la manera de ofrecer ayuda a esas personas. Una madre necesitaba una persona que le cargara a su bebé, entonces ella la cargaba. Dice, una anciana necesitaba quien le ayudara a llevar sus compras hasta un apartamento. En esos casos, nuestra líder
de célula estaba siempre dispuesta a ofrecer ayuda. Poco a poco esa líder, llena de iniciativa, se hizo amiga de muchas de las personas a quienes le ayudaba en el ascensor. Oye, qué poderoso. Qué poderoso, porque hoy se ha hecho una moda, ¿no? Que la gente después de las iglesias se van a comer y a descansar y a pasear. Yo recuerdo cuando en Emanuel de Caracas, después de la iglesia, ¿a qué salíamos? A predicar el evangelio los domingos. A predicar el evangelio, porque es el día del Señor, no es la hora del Señor. La gente le da la horita al Señor, las dos horitas de culto, y quedarse para 2 cultos, eso es como mucho, por favor. Pero dicen que van para el cielo a adorar por la eternidad. Aleluya. Yo quedo loco. Hay gente que estar en 2 cultos le parece como que demasiado. Y uno tiene que hacerlo. Si publica 4 cultos, tiene que estar en los 4. ¿Qué vas a hacer? Pero yo recuerdo que salíamos de Emanuel de Caracas, hermano, en la tarde. Una de las tareas que teníamos nosotros en Emanuel de Caracas, escúcheme, ve, jóvenes que están aquí, era ir a visitar a los que no vinieron. Hacíamos un listado. ¿Quiénes no vinieron? Y íbamos a las casas de ellos. ¿Por qué no fuiste? Y otra cosa era organizar grupos evangelísticos e irnos para la plaza a evangelizar, porque a las 6 había culto evangelístico. Y alguien teníamos que traer. Nosotros no, nosotros después del culto estamos cansados, con una modorra, comemos y queremos dormir. El Señor reprenda al diablo. Esta mujer se hizo amiga de muchas. Mientras tanto, ella se iba haciendo ese trabajo en el ascensor, sembraba, entre comillas, en secreto, una reunión celular en un edificio de apartamento. Su meta era, con esas mujeres o personas que ayudaba, sembrarle una célula en la casa. Aleluya. Cuando estaba ayudando a aquellas personas y hacía amistad con ellas, oraba por ellas en silencio. Pasado algún tiempo, obtuvo sus números de teléfonos y las llamó para invitarle a una reunión celular en su apartamento. La líder tuvo tal éxito, óigame, la líder tuvo tal éxito que en la actualidad, si usted visita uno de los edificios que se hallan cerca de nuestra iglesia, el sábado por la tarde encontrará a muchos líderes de nuestra célula subiendo y bajando en los ascensores. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Subiendo y bajando en los ascensores. O sea, la gente copió el modelo de esta líder. Esta líder, ese es su modelo. Pero la demás gente que la escuchó a ella, segura en una convención de ellos, se animaron. Y ahorita usted va a Corea y consigue un poco de gente subiendo y bajando en los ascensores. Están trabajando para el Señor. Dice, ve, ¿desea que le ayude a cargar sus compras? Por favor, permítame detenerle la puerta. Dice, ve, que la llave de agua no funciona bien y el agua gotea constantemente. Mi esposo es experto en arreglar grifos. Y así sucesivamente. Mientras tanto, se va sembrando la semilla de las células. Nuestros miembros están tan entusiasmados con la evangelización de esta índole que cuando se mudan, oiga, fuera de Seúl, se niegan a abandonar nuestra iglesia. Nuestro sistema celular. Hace 4 años, oiga estas historias, hermano, que son de la iglesia más grande del mundo. Hace 4 años, un matrimonio se trasladó a Incheon, que se encuentra a más de 30 kilómetros de Seúl. 30 kilómetros, como de aquí a Kibor, más o menos. Dice, ve, dice a 30 kilómetros. La esposa era una de nuestras líderes de célula, ¿ve? Bien, él le dice el pastor, ve, como era lejos, creo que usted debe hacerse miembro de una iglesia que quede allá en Incheon, porque ¿cómo se va a trasladar? Pues para Yoido. Oh no, pastor Cho, eso no es lo que deseamos hacer, dice la líder. Oye, danos líderes como esta, Señor. Eso no es lo que deseamos hacer, replicó la mujer. Creo que abriremos nuestro hogar para una reunión celular. Dice, creo que abriremos nuestro hogar para una reunión celular. Luego nos reuniremos el domingo y vendremos todos a Seúl para los servicios. Ya había empezado a soñar con la maravillosa célula que tendría en Incheon. No se había mudado, pero ya la tenía en su corazón. Bueno,
Eso es cosa suya, le dice el pastor. Ni siquiera que la bendijo, le digo que Dios te use, no, eso es cosa suya. Le dice, y le dije, y le di mi autorización. Una vez que el matrimonio se hubo trasladado a Ichón, procedió a actuar tal como lo había planeado. No tardó en tener un floreciente grupo celular. Los domingos en la mañana, ellos y su grupo venían a la iglesia en un autobús alquilado. De eso hace 4 años. Hoy ese grupo familiar o esa célula de Ichón se ha convertido en 130 células con 2,000 miembros. Dele un aplauso al Señor, aleluya. 130 células con 2,000 miembros, con una simple líder, con un corazón para Dios, hermano, con un corazón para Dios. Estas cosas a mí me sacan lágrimas, me conmueven, porque si toda la iglesia del mundo tuviera gente así, cumpliríamos la gran comisión en un año. Si toda la iglesia de Cristo tuviera personas con este corazón para Dios. Tenía 130 grupos. Ya a una persona tiene no 130 grupos, tiene 12 grupos y ya quiere formar una iglesia aparte. ¿Ah? Ya quieren tener una iglesia aparte. Ya tienen 12 células, 13, 15 células y ya quieren ser pastor. Esta tenía 130 con 2,000 miembros y seguía tributando a la iglesia madre, seguía trasladándose con todo a la iglesia madre. Todos los domingos alquilaban autobuses para asistir a la iglesia. Debido a que uno de los grupos comenzó a multiplicarse y a propagarse, hoy día Ichón, oiga, es un distrito reconocido de nuestra iglesia, con un pastor auxiliar al frente del mismo. Es algo extraordinario, ¿ves? Sin lanzar una sola campaña de evangelización, sin reuniones de avivamiento, sin un gran alboroto, sino que solo con el entusiasmo de un joven matrimonio coreano. Hoy tenemos 2,000 miembros de Ichón, en Ichón a todo este tiempo. En todo este tiempo, 2,000 miembros en Ichón. En todo este tiempo, yo jamás, dice el pastor, he ido a Ichón a predicar. Personalmente, todos los miembros han venido a Seúl para escuchar mis prédicas. 2,000 hombres, mujeres y jóvenes encontraron a Cristo Jesús como el resultado del entusiasmo de aquel matrimonio. Yo oro a Dios, hermano, por personas en nuestro liderazgo así. Yo oro a Dios por jóvenes así. Yo oro a Dios, este es mi deseo, ese es mi deseo, que tengamos personas así, entregadas. Nadie pensando en cosas personales, sino en el reino de Dios. En la actualidad, unos 100 autobuses traen a los miembros a nuestra iglesia todos los domingos. Empezó un matrimonio, vienen 100 autobuses todos los domingos. Al contemplar el espectáculo, muchas personas que visitan Seúl dicen: Yonggi Cho tiene un negocio de autobuses. Oye, el pastor siempre chupa, ¿ves? Termina siempre el pastor. Dice: ese debe ser el secreto de su éxito. Observen el número de autobuses que tiene. Yo he visto la foto, hermano, y es impresionante. Parece un terminal de autobuses alrededor de la iglesia del pastor Cho. Dice, y él dice: no, yo no alquilo ni un solo autobús. O sea, la iglesia no pone ni medio para eso. Las células se encargan de hacer eso ellos mismos, de traer a la iglesia todos los miembros y a los que vienen por primera vez. Yo no tengo nada que ver con eso. Sin embargo, confieso que me halaga que eso esté sucediendo. A nadie le amarga un dulce, diría Cho. Eso se llama evangelización. Eso se llama crecimiento de la iglesia. Para finales de 1980 teníamos 10,000 células. Óigame, 10,000 células. Tengo la firme opinión de que cuando una iglesia adopta el sistema celular, no puede menos que crecer. Cuando la congregación ya es numerosa,
los miembros tienen la imprescindible necesidad de las células. De lo contrario, el pastor sufrirá un colapso nervioso al tratar de ministrar a toda su congregación, sobre todo si ésta tiene más de 2,000 miembros. En realidad, alguien me ha preguntado ¿a cuántos miembros creo que podría ministrar de manera adecuada sin el sistema celular? Y confieso que a no más de 500 personas. En estos momentos solo tengo que tratar con un número relativamente pequeño de otras personas bajo su dirección, y estas son las que pastorean a los líderes de célula, y los líderes son los que realizan la mayor parte del trabajo ministerial de nuestra iglesia. La iglesia central del Evangelio completo no se compone tan solo del edificio, óigame, donde están sus oficinas y el santuario. Nuestra iglesia está afuera, aleluya, en las casas, en las fábricas de Seúl y en los suburbios. El ministerio se realiza allí, la evangelización se realiza allí. El edificio de la iglesia central es el centro donde se lleva a cabo los cultos, donde las personas vienen los domingos y en otras ocasiones a alabar y adorar a Dios, donde reciben aliento, instrucción y enseñanza. Nuestra iglesia se ha convertido en un organismo viviente. Nuestra iglesia se ha convertido en un organismo viviente. Si alguien me pregunta cómo se llama eso, avivamiento. Eso es avivamiento. Toda una iglesia involucrada en la evangelización. Para mí, avivamiento no es tumbar gente en las iglesias. Para mí, avivamiento no es hacer espectáculos ni show en la iglesia con una mano de un hombre estrella. Avivamiento para mí es toda una iglesia involucrada en la gran comisión, comprometida, altamente comprometida. Por eso él dice, nuestra iglesia se ha convertido en un organismo viviente. Las células son grupos vivos y funcionan poco más o menos como un organismo vivo. Las células crecen y se multiplican. Donde antes había una sola célula se convierte en 2, luego en 4, luego en 8, 16 y así sucesivamente. Las células no se van sumando al cuerpo, sino que se multiplican en progresión geométrica. Eso es precisamente lo que sucede con nuestras células. Cuando el número de familias pasa de 15, el grupo se multiplica en 2. Luego los dos grupos nuevos invitan a otras personas hasta que de nuevo cada uno tiene 15 familias, entonces se multiplica en 4. A veces yo he escuchado aquí que hay células que tienen 40 miembros en la célula. Ya hace años que eso debe ser 2 células. Porque lo glorioso de la célula es que crezca y luego se multiplique, porque si no sucede, entonces se deforma la visión celular. Se deforma la visión celular. Y sé que nos gustaría siempre tener células de mucha gente, pero tú puedes hacerlo, líder de célula, haciendo lo que se llama macrocélula. Tienes 3 células, 4 células, las invitas a la iglesia y haces una reunión grande con todos ellos. Pero la gracia y la bendición de la célula es multiplicarlas. Amén. Así es que funcionan las células del cuerpo humano. Nacen, crecen, se multiplican. Aleluya. Eso es precisamente lo que sucede con nuestras células, dice Elbe, cuando el número de familias, ya esa parte la dije, se multiplica. Ya he mencionado que a principio de nuestro ministerio celular, muchas personas estaban renuentes a multiplicar el grupo. Siempre hay esa renuencia, ¿ves? Siempre hay esa renuencia a multiplicar el grupo. Por consiguiente, la multiplicación tuvo que hacerse obligatoria. Eso sucede aún de vez en cuando. Sin embargo, la mayoría de los miembros de la iglesia central del Evangelio completo comprenden que la vida del grupo y de la iglesia depende de la multiplicación constante de las células. En ocasiones nos vemos obligados a enviar a uno de los pastores para que persuada a una célula que se multiplique. Pero por regla general, la multiplicación se realiza de manera espontánea cuando la célula tiene más de 15 familias. Es una regla de nuestra iglesia y la mayoría de los miembros la obedecen sin protestar. Entonces, una de las tareas del pastorado de la iglesia
es ayudar a cada una de las células a que crezcan, ¿verdad? A través de la evangelización, de la indiscreción santa, del evangelismo según necesidades que estamos viendo, ¿verdad? O el evangelismo del tipo que sea, que las células crezcan, pero luego se multipliquen. Eso debe ser la atención primaria de la iglesia. Así es que tendremos 12, luego tendremos 144, luego tendremos 1728. ¿Qué cosa? Células, líderes de células. Amén. Dice, hay que admitir que a menudo corren lágrimas cuando los amigos se ven obligados a separarse, ¿ve? Para asistir a otras reuniones. No obstante, no es un problema de vida o muerte. Todas las células están limitadas en sectores geográficos determinados, que hoy lo llamamos nosotros territorios acá, ¿verdad? Cuando los amigos no pueden verse en la reunión de grupo, continúan reuniéndose en otras ocasiones durante la semana, al igual que lo hacen todos los amigos. Además, son frecuentes las actividades de distrito, ¿ves? Las macrocélulas, dice, en las que cierto número de células se reúnen para disfrutar de un almuerzo al aire libre, de una gran reunión de oración o de algún otro acontecimiento. O sea que nunca se van a dejar de ver las células y los líderes de célula o el líder original de la célula. Hay algo más que debe mencionarse en cuanto a la evangelización. Óigame, hay algo más que debe mencionarse en cuanto a la evangelización, y es la puerta trasera. La puerta trasera. Siempre se ha dicho que las iglesias tienen ese problema. Ganamos personas, pero parece que la iglesia tuviera una puerta trasera. Por aquí entran y por aquí salen. Dice, ve, la puerta trasera de la iglesia. Muchas iglesias se quejan de que la congregación pierde por la puerta del fondo tantos miembros como gana en las reuniones de avivamiento. Por supuesto, esas iglesias no crecen. En nuestra iglesia podríamos decir, óigame bien, y debería ser así en MCM, aleluya, en nuestra iglesia, dice él, podríamos decir, no hay puertas traseras, no existen. Eso se debe a que cada célula podría considerarse un círculo familiar. Mediante esos círculos familiares, las personas llegan a sentirse parte integrante de la iglesia y permanecen en ella. Además, cada líder cuida de su pequeño rebaño, al igual que una gallina cuida de sus polluelos. El líder se ocupa constantemente de las necesidades de su rebaño. Al mismo tiempo, si algún miembro de su célula no asiste a la iglesia, al día siguiente el dirigente de grupo lo llama para preguntarle si le ocurre algo. Si hay algún problema, la dirigente va a verlo y se ocupa del asunto sin pérdida de tiempo. Quizás la persona está enferma o tenga cualquier otro problema que pueda resolver mediante la oración y el ministerio. Y si fuera que está comenzando a deslizarse hacia el mundo de nuevo, el dirigente puede discernir el origen del problema y hablarlo con la persona. Por tanto, una vez que una persona se une a nuestra iglesia mediante el sistema de células, es poco factible que la perdamos. Siempre hay quien vele por ella, quien se ocupe de ella y quien le ayude. Amén.